Ya Dios le había dicho a Aarón lo que pasaría si se faltaba el respeto en la presencia del Señor. Si se cometían errores en la presencia del Señor. Ya Aarón y sus hijos sabían el orden que tenían que seguir. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo: vengan y llévense los cuerpos de sus parientes delante del santuario, a un lugar fuera del campamento. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no rasguen sus ropas, ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, morirán. Y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Dios le había dado una orden a Aarón y a sus hijos. La falta que cometieron Nadab y Abiú no merecía que Aarón rasgara sus vestidos, que Aarón llorara por ellos. Por eso Moisés le dice: no rasguen sus vestidos, porque la ira del Señor va a venir sobre ustedes y sobre el pueblo. La ira del Señor podía venir sobre Aarón y sobre los dos hijos de Aarón que quedaron vivos. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Nos dice la palabra del Señor que Dios le dice: si lo hacen, morirán, y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacerlo a causa de la destrucción del fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. El pueblo, sus otros parientes, podían llorar a los hijos de Aarón, pero Aarón y los dos hijos que le quedaron no podían hacerlo porque Dios los había separado. Dios, siendo justo, siendo recto, Dios habiéndole dado una ordenanza a ellos, ellos la tenían que respetar. Por esto Dios les dice: no lloren, no rasguen sus vestidos, tienen que comportarse justamente según yo les he enseñado a ser justos. O sea, estos no podían, para dar un ejemplo, rasgar sus vestidos, porque ya Dios los había adoctrinado, los había enseñado. Dios les había purificado y llevado a un nivel espiritual en el cual su fortaleza no podía bajar al nivel del pueblo. Ellos tenían que reconocer lo que había pasado. Ellos tenían que aceptar el pecado de Nadab y Abiú. Ellos tenían que reconocer que los jóvenes habían cometido un error grave. Ellos tenían que reconocer que los jóvenes faltaron el respeto al Señor. Su comportamiento tenía que ser justo. Su comportamiento tenía que ser justo. Había dolor en ellos, un 100%, porque son seres humanos. Pero Dios quería ver en ellos un comportamiento justo.
Dios quería ver el reconocimiento en ellos según lo que había pasado. Dios quería ver que ellos conocían y sabían la falta que habían cometido estos jóvenes. Cuando Dios llama a un sacerdote, Dios lo doctrina y le enseña a este nivel. Dios le enseña a el nivel en el cual el sacerdote, cuando surge una situación, quise decir, no puede ir a pasarle la mano al pecado. A esto se refiere el Señor. A esto se refiere el Señor. Dios lleva al sacerdote a un nivel en el cual por nada puede pasarle la mano al pecado de nadie. Aarón, un 100%, sufrió a su hijo. Pero él no podía ponerse en un nivel sabiendo el pecado que habían cometido. Yo creo que se puede entender. Cuando Dios llama a un sacerdote, Dios lo hace justo. Dios le enseña a tener un comportamiento de justicia. Dios le enseña a mantenerse firme. Dios le enseña a mantenerse firme. Y nos dice la palabra del Señor que el resto de los israelitas podían rasgar sus vestidos, podían llorar a sus parientes, podían hacer duelo a causa de la destrucción por el fuego de Nadab y Abiú, a causa de la destrucción del fuego que Dios había hecho a los jóvenes. O sea, a causa del fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo, le dice Moisés. Pero no salgan de la entrada del tabernáculo o morirán, porque ustedes fueron ungidos con aceite de la unción del Señor. Entonces hicieron lo que Moisés ordenó. Aarón y sus hijos habían sido ungidos con aceite de la unción. Esta es otra de las cosas que Dios les advierte a los sacerdotes cuando los llama a trabajar en su obra. En este caso, Aarón, Dios lo ungió como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes. Dios derrama de su unción, de su santidad, de su aceite sobre el hombre. Y Dios le advierte. Dios lo hace sumamente santo para él. Dios lo separa. Veamos las palabras que le dice Moisés, ni siquiera puede salir fuera. El sacerdote no puede inventar. El sumo sacerdote no puede inventar luego de que Dios lo unge para que trabaje para él. Él no puede inventar. El sacerdote no puede salir del tabernáculo. Dios lo ha introducido, Dios lo ha puesto en su casa y en su altar para que trabaje con todo lo que le pertenece al Señor. Y nos dice la palabra del Señor más adelante que después el Señor le dijo a Aarón: tú y tus descendientes nunca deben beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, antes de entrar al tabernáculo. Antes de entrar al tabernáculo, al parecer, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, habían tomado. Dios inmediatamente les está dando esta orden. Tú y tus descendientes nunca deben beber vino.
ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes, que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Deben discernir, deben distinguir, dice el Señor. Dios le dice, deben de estar conscientes para que puedan ver lo que es puro y lo que es impuro. Esto porque Dios es santo. Esto porque Dios es santo. Y nos dice la palabra del Señor más adelante que Dios le dice, debes enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. El sacerdote está llamado a enseñarle a los israelitas los decretos que Dios le entregó. Decretos por medio de Moisés. Hay una ordenanza que el sacerdote tiene que seguir y tiene que enseñarle al pueblo de Dios. Hay cosas que el pueblo no puede practicar. Hay cosas que el pueblo no puede hacer. Si el sacerdote no le habla al pueblo, si el sacerdote no le da la palabra que Dios le entrega para su pueblo, el pueblo del Señor no va a conocer a Dios. El pueblo del Señor no va a poder diferenciar lo santo de lo que no es santo, lo puro de lo impuro. Dios le exige al sacerdote santidad en su casa, en su altar y en su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El sacerdote no puede estar inventando, yéndose al mundo para luego presentarle al pueblo las cosas que éste practica del mundo. Esto es de abominación ante los ojos del Señor. La casa de Dios no es para esto. Dios es santo. Dios es santo. Por esto es que Dios mismo separa al sacerdote. Por eso es que Dios mismo lo llama. Nadie puede ponerse a sí mismo como sacerdote. Nadie puede llamar a nadie y ungirlo. Esto lo hace el Señor.